¿Piensas en esta mañana que Dios te debe algo? ¿Dios tiene una deuda contigo? Veamos un poquito este tema en Lucas 17, 7 al 10. Lucas 17, 7 al 10. Un pasaje muy conocido, pero un pasaje que llama mucho la atención por la fuerza de una frase. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, repito nuevamente, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El deber del siervo. Mis queridos hermanos, hemos visto este mes acerca del servicio. De que somos siervos de un Dios que nos ha llamado, nos ha salvado por su sangre preciosa. No es poca cosa. Hemos dicho de que el siervo por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros somos siervos de Dios, pero nunca vamos a alcanzar el servicio que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Un parámetro muy elevado, imposible de alcanzar. Él fue el siervo por excelencia, por tanto, es nuestro modelo a seguir. Hemos visto pasajes bíblicos como: no he venido para ser servido, sino para servir, lo dijo el Señor. Cristo se despojó de toda grandeza, de toda investidura, para hacerse siervo y servir. Dijimos también que solo podemos servir cuando estamos a los pies de Cristo, cuando todo nuestro ser se inclina a los pies de Cristo. Mientras no estemos a los pies de Cristo, será entonces vano nuestro deseo de servir. Y dijimos el domingo pasado que adorar a Dios con todo el ser es servirle. El servicio implica adoración. Viendo todos estos pasajes bíblicos, veamos el pasaje bíblico de hoy que en una parte llama mucho la atención y sé que a ustedes también. El versículo 10. Así también ustedes, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es una frase fuerte. Es una frase drástica. ¿Contradice acaso el hecho de que cuando me presente delante del Señor, Él me diga: buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? No hay contradicción, hermanos, porque acá habla solamente del contexto de la vida del siervo. Y el siervo es un esclavo. Jesús vivió la época de la esclavitud romana, en donde un esclavo podía ser comprado por otro amo. Sencillamente cambiaba de amo. Jesús nos compró con su sangre. Y Él es nuestro amo. Jesús es nuestro amo.
Ya no somos esclavos del pecado. Me llaman la atención algunas versiones distintas de la palabra de Dios que quiero leerles. Esclavos inútiles somos. Somos siervos indignos que simplemente cumplimos nuestro deber. Y hay una versión que pongo en recuadro porque realmente me llama la atención. No somos más que siervos sin mérito alguno. Por lo tanto, hacemos lo que hacemos porque teníamos que hacerlo. Tenemos siempre el modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Y en base a este modelo, el deber del siervo es, en primer lugar, el deber del siervo se basa en que Dios no tiene deuda con nadie. Dios no le debe a nadie nada en absoluto. Sus riquezas en abundancia, su amor, el cual se ha manifestado en forma completa en la cruz por ti y por mí, y cantamos hoy de tal manera me amó. Canciones que reflejan su amor, por lo que podemos decir que Dios, el Señor, no nos debe absolutamente nada. Él pagó una deuda, hermanos, que para nosotros era impagable. Sin embargo, el Señor se presentó ahí en la cruz como si fuera deudor de todo, llevando nuestros pecados como indigno delante de Dios sin mérito alguno. Fíjense qué misterio, pero es Pablo el que explica mejor diciendo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos presentados delante de Él como justos. Qué impresionante, hermanos. Jesús se presenta, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que a su vez fuésemos presentados como sin mancha, como justos delante de Él. Hermanos, Dios no tiene ninguna deuda con nosotros. Y cuando la palabra nos dice que cuando nos presentemos después de haber hecho todo servicio delante de Él, cualquiera sea ese servicio, digamos, siervos inútiles somos. Pues eso que tenía que hacer, eso hemos hecho. Siervo sin mérito alguno soy. Es bueno pensar en eso, hermanos. Nos presentamos al final del servicio como siervos sin mérito alguno. ¿Piensas en esta mañana que Dios te debe algo? ¿Dios tiene una deuda contigo? Cuando sirves al Señor o después de terminado un servicio al Señor, miras a lo alto y dices, Señor, necesito que me retribuyas este servicio que hice. No, mis queridos hermanos. La palabra nos dice claramente que nuestra disposición debe ser total. Y después de haber terminado el servicio que se nos ha ordenado, dice el versículo 10, siervos inútiles somos, siervos sin mérito alguno, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Dios no nos debe nada. En segundo lugar, el deber del siervo se basa en la obediencia total. El siervo no manda, el siervo obedece. El siervo no deja su tarea a medias. La palabra nos dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado.
El siervo no deja un trabajo a medio terminar, lo termina todo. El siervo no elige lo que debe hacer, sino que obedece cuando es llamado a hacer. Estamos acostumbrados a elegir lo que tenemos que hacer o lo que vamos a hacer. ¿Sí? Es muy propio hoy por hoy, en medio de tanto comodismo, elegir lo que tengo que hacer o lo que voy a hacer. Tal vez te han enseñado, y con mucha razón, que puedes y debes elegir una carrera luego de terminar el colegio. Y está bien, eliges una carrera de acuerdo a tu perfil. Pero la elección de servir al Señor y en qué vamos a servir es de Él. No puedes elegir cuando Dios te llama a hacer algo. El siervo obedece, no ordena. Yo no soy militar, pero crecí en un ambiente militar, por cuanto mi padre era militar. Y yo escuchaba y veía que el militar debe, ante una orden del superior, ponerse firme, poner la mano en la visera y decir a su orden. Tiene que decir a su orden. Por más absurda que sea la orden, tiene que decir a su orden. Mi padre se pasó mucho tiempo en el ejército, desde muy joven, desde los 15 años. Y absorbió tanto lo del ejército que él, a nosotros, tengo 5 hermanos, todos éramos soldados. Haga eso. Levante aquel, limpie aquel, en guaraní. Haga esto, vaya allá, suba aquí. A la única que no ordenaba era a mi madre. Siempre bajaba la cabeza. ¿Qué comandante eras? Ahora, después de unos años, le entiendo a mi padre. Mis queridos hermanos, el siervo no ordena. Es Dios el que ordena y exige obediencia total. Jesús fue nuestro modelo de siervo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia fue tal que cumplió la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. En esta mañana, cuando el Señor te ordene algo, te ordena algo, ¿lo haces o no lo haces? O mejor dicho, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que hagas y aún no lo has hecho? ¿Eres de los que ordena a Dios para que Él haga? Esto no tiene nada que ver con reclamar promesas. Hay promesas en la palabra de Dios que Él mismo nos pide reclamarlas, las que están en la palabra de Dios. Pero una cosa diferente es cuando nosotros le queremos ordenar a Dios para que Él haga su voluntad solo y solamente a nuestro favor. No podemos ordenar a Dios. Tenemos que ponernos en la posición de siervos. Siervos inútiles somos, porque eso que teníamos que hacer, eso hicimos. Obediencia total. Y finalmente, en tercer lugar, el deber del siervo se basa en una actitud de humildad. Hemos repetido varias veces esto. Cristo se humilló a sí mismo tomando la forma de siervo, dice la palabra de Dios. Muchas veces, y es muy tentador querer autoexaltarnos o recibir reconocimientos. Sí, es así. Es muy propio del ser humano. Cuando otros reconocen tu trabajo, está bien, no hay problema. Pero a veces
exigimos y queremos para nosotros un reconocimiento. El siervo, después de haber terminado su faena en el campo, dice Jesús, no va a la casa del amo y se sienta y espera, no. El amo le dice, prepárame la cena, cíñete y sírveme. Luego de terminado o acabado eso, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Tal era la sumisión del siervo en esa época que ni siquiera recibía gracias o las gracias. Mis queridos hermanos, el deber del siervo se basa en una actitud de humildad. El apóstol Pablo decía, más el que se gloría, gloríese en el Señor. Si algo tenemos en nosotros para gloriarnos, hermanos, gloriémonos en el Señor. Pero el deber del siervo se basa en una actitud de humildad. Cuando decimos soy un siervo inútil, soy un siervo indigno, o soy un siervo sin mérito alguno, porque eso es lo que tenía que hacer, el Señor constantemente me recuerda que la soberbia no debe ser parte de mi carácter. Anote esto, hermano. Si algo queda de este mensaje, quiero que anote esto en su mente y en su corazón. Si escucho la frase, inútil soy, porque eso que tenía que hacer, eso hice. El Señor me recuerda constantemente que la soberbia no debe ser parte de mi carácter. Entonces, todo orgullo y toda vanidad que haya en mi vida, ¿qué hago con eso? Voy al modelo que es Cristo Jesús y echo en la cruz de Cristo. Porque ahí delante de la cruz de Cristo no hay vanidad que valga. No hay tesoro humano que valga. Ahí, en la cruz de Cristo, va todo mi orgullo, toda mi soberbia, toda mi maldad, todos mis pecados. Por eso, el Señor constantemente me recuerda en esta frase, porque es tan propio también, me incluyo yo, olvidar de dónde el Señor me ha sacado. Y muchas veces está ahí el orgullo tentándonos. Dejemos a los pies de Cristo todo orgullo, toda soberbia, que Él se encargue de eso. Pero seamos siervos con una actitud de humildad. Quiero concluir este mensaje diciendo que somos siervos sin mérito alguno. Que Dios no me debe nada. Dios no tiene una deuda conmigo, ya Él lo hizo todo. No puedo pedirle más nada que haga, salvo las promesas que están en su palabra. Mi obediencia a Él debe ser total, no a medias. Es el Señor quien ordena, no yo, no nosotros como siervos. Él es el que ordena. Él es el que me llama, el que te llama, el que te dice qué es lo que vas a hacer. Si hay algo que Él te dice que hagas y no lo estás haciendo, entonces es bueno que mires esta frase del versículo 10 que hemos repetido. También nos recuerda esta frase, siervos inútiles somos, que la actitud de humildad debe ser mi característica, tu característica como siervo de Dios. La actitud de soberbia no hace más que destruir ese carácter
que el Señor desea que tengas. Quiero hacer un llamado en esta mañana. No quiero terminar esto sin hacer un llamado a la iglesia. Si en este tiempo has sentido el deseo de servir al Señor, Él te ha llamado a hacer algo, pero tal vez estás con cierta timidez, tal vez estás diciendo o estés diciendo, todavía tengo tiempo, soy joven. Tal vez en tu mente allá estás diciendo, voy a esperar la jubilación. O tal vez por ahí estés diciendo, voy a esperar que alguien se dé cuenta de la necesidad que tengo de servir. Mis queridos hermanos, no esperemos, no esperen a eso. En esta mañana ponte firme delante del Señor y dile, yo quiero servir. Yo deseo servir. En esta mañana no dejes pasar la oportunidad de decir, yo deseo servir. Puedes decir, no conozco mis dones ni mis talentos. Podemos ayudarte. Pero lo importante es que des el paso hoy. Yo quiero servir al Señor. Nunca más digas, nadie me llamó para servirle. No sé qué hacer. Hoy te podemos mostrar qué puedes hacer. Si hay alguien que siente en su corazón el deseo de servir al Señor aquí en la iglesia, quiero que levante su mano. Oramos. Padre, gracias por esta mañana. Hoy, Señor, a la luz de tu palabra, decimos que somos siervos tuyos en el nombre de Jesús. Tú nos has llamado para una tarea que tiene una dimensión eterna, porque no se acabará aquí. Y es así que con este espíritu de siervos tuyos, de estar delante de ti para obedecerte, entregamos en tus manos la vida de estos hermanos que hoy han dicho, yo quiero servirte, oh Dios. Quiero servirte ahí donde tú me llames. Señor, tú puedas usar tu iglesia en este tiempo para un servicio completo. En medio de nuestra imperfección y nuestras limitaciones y nuestros errores, te agradecemos y te glorificamos porque aún así tú nos usas, oh Dios. Padre, gracias una vez más. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos.